Mis hermanos, el día de hoy vamos a ver dos atributos muy similares, o más bien uno se desprende del otro. Y antes de continuar, mi hermano, le recuerdo que decimos atributos, mis hermanos, pero realmente es un solo atributo de Dios. Es un solo atributo que para poder entenderlos, para poder estudiar y conocer más a Dios, pues los hemos tratado de dividir, ¿no? En cada uno de los aspectos de lo que es Dios. Hoy vamos a ver dos atributos, mis hermanos. El primero es la inmutabilidad de Dios y el segundo es la impasibilidad de Dios. El segundo es muy similar a la inmutabilidad. Entonces, si mis hermanos me pueden ayudar con la presentación. Está en el OneDrive. Dos atributos muy similares, mis hermanos: inmutabilidad e impasibilidad de Dios. Vamos a hablar primero de la inmutabilidad de Dios. Primero, ¿qué significa que Dios es inmutable, mis hermanos? Significa que Él nunca cambia sus atributos. Es inmutable, no cambia, no es mutable, ¿sí? Significa que nunca cambia sus atributos, su consejo, propósitos o promesas, ¿sí? Dios no cambia en su consejo, Dios no cambia en sus propósitos, Dios no cambia en sus promesas, Dios no cambia tampoco en su esencia, Dios no cambia en sus atributos. Y como Dios es soberano, Él no está sujeto a fuerzas externas, por lo tanto su carácter no cambia ni puede cambiar, ¿sí? Como Él es soberano y está sobre todo, no hay nadie que lo haga cambiar, y eso es parte de la impasibilidad de Dios. En otras palabras, tales como que Dios es invariable, constante, fiel, también nos ayuda a entender que ese atributo divino, ¿no? ¿Se pueden poner la siguiente diapositiva, por favor? La siguiente. Bueno, pues no se va a ver acá, pero te lo voy a dictar otra vez. Significa que Él nunca cambia sus atributos en su consejo, propósitos y promesas. Igual recuerda que todo esto está grabado, y aunque aquí se prendan y apaguen las teles, en la grabación no se prende y se apaga. Ahí se va a quedar. Significa que Él nunca cambia en sus atributos, en su consejo, propósitos y promesas. Como Dios soberano, Él no está sujeto a fuerzas externas, por lo tanto su carácter no cambia ni puede cambiar. Amén. El siguiente, mis hermanos. Malaquías 3:6 es un buen texto para hablar de la inmutabilidad de Dios. Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Ahí hay dos cosas ya que demuestran la mutabilidad de Dios. Número uno, que Dios no va a mover sus promesas. Y número dos, pues Dios está hablando directamente que Dios es inmutable, que Él no va a cambiar, a pesar de la infidelidad de sus hijos. Gracias, Padre. Amén. El siguiente, hermanos, por favor. Ok. Fíjese bien lo que leía de un autor. Dios no crece, Dios no evoluciona o mejora. Dios ya es perfecto, ¿sí? No puede disminuir, no puede deteriorarse, no puede retroceder, porque entonces Dios dejaría de ser Dios, ¿sí? Lo que Dios es, siempre lo ha sido y siempre lo será. Él no cambia de opinión, ni anula su decreto con otro, no hace una promesa y después cambia sus votos, no amenaza y después no ejecuta. Sí, Dios no es como nosotros, que si nos agarran de buenas, a lo mejor no castigamos igual al hijo, que si fuera diferente, ¿no? Entonces, Dios no crece, Dios no evoluciona, Dios siempre ha sido el mismo. Ahora, la inmutabilidad de Dios en su ser y sus atributos. ¿Sí quedó claro, mis hermanos, lo que es la inmutabilidad? Ese punto nomás es qué es la inmutabilidad. Jóvenes, yo los invito, si niños tienen preguntas, levanten la mano, adelante, aprovechen ahorita. Amén. La siguiente, por favor, mis hermanos. Dios no cambia en su esencia, ¿sí? Esto es bien importante. Dios no cambia en su esencia.
La naturaleza de Dios es la misma siempre. Nunca ha cambiado, ni va a cambiar, ni cambiará. ¿Sí? Ni está cambiando. La naturaleza de Dios es la misma siempre, nunca se deteriora ni se mejora, porque es eternamente perfecta. Amén. Hay un texto que le estoy poniendo ahí, Hebreos 13:8, dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Sí? Ahí lo pueden notar. Hebreos 13:8. Fíjese lo que, hablando del mismo tema, de que Dios no cambia en su esencia, si algo cambia mejor o a peor, es mutable. ¿Sí? E imperfecto. De la misma manera, si algo durara, aunque algo dure cientos de miles de años sin cambiar, y luego en algún instante durante cientos de millones de años cambió, es mutable. ¿Sí? Porque cambió. Aunque haya durado millones de años igual, pero si llega un momento donde cambia, ya es mutable e imperfecto igual. ¿Sí? Contrario a Dios, Él nunca ha cambiado, ni va a cambiar. ¿Sí? Su esencia es inmutable, también es Hebreos 1:10 al 12. Su esencia es inmutable. Dios no cambia tampoco sus atributos. La siguiente, mi hermana, por favor. Amén. Ahí está. Dios no cambia en sus perfecciones ni atributos. ¿Sí? O sea, y es lo que le decía ahorita, mis hermanos. Vemos los atributos es un atributo de Dios, pero los vemos en un conjunto, los tratamos de separar para poder entenderlo. De manera que la inmutabilidad o los atributos entre sí permean los demás o están envueltos en los demás. Casi como si fueran, pues no es casi, son un uno, ¿sí? Los atributos. De manera que la inmutabilidad también afecta a los demás atributos de Dios. ¿Sí? Por lo tanto, se puede confiar en que ninguno de los atributos va a menguar o va a dejar de ser. ¿Sí? Dios siempre va a ser amor, Dios siempre va a ser bondad, Dios siempre va a ser vida, Dios siempre va a ser soberano. Todos los atributos son inherentes a su naturaleza, por lo tanto no son mutables. Por lo tanto son inmutables. ¿Sí? Ahí les puse Santiago 1:17. Y fíjense bien, ese versículo, me gustó la versión, es una traducción en inglés, pero la traduje a español, para que viéramos cómo detalla ese versículo. Dice, toda dádiva generosa y todo don perfecto viene de arriba. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay variación ni la más mínima señal de cambio. Me gustó mucho cómo lo decía esa versión, por el detalle que da. Igual le tomamos apúntelo, Santiago 1:17. No hay variación ni la más mínima señal de cambio. Jamás la va a dar la más mínima señal de cambio. Amén. ¿Sí quedó claro, mis hermanos? La siguiente, por favor, mi hermano. La inmutabilidad y sus propósitos. Estoy poniendo. Regrésale, por favor. Ahí estoy poniendo, se me olvidó. Ahí estoy poniendo la versión que les comento. Dice, no hay variación ni la más mínima señal de cambio. Sí, es nueva traducción de inglés o algo así. La inmutabilidad y sus propósitos. ¿Cómo afecta la inmutabilidad de Dios en los propósitos de Dios? ¿Sí? La siguiente, mi hermana, por favor. Dios siempre, mis hermanos, va a cumplir sus propósitos. Siempre. Porque eso es inmutable. Y no hay ni habrá ningún cambio en sus propósitos. Porque Dios hizo todo con sabiduría en un solo pensamiento. ¿Sí? De manera que Dios no va a cambiar al final este plan de salvación. El último, ¿sabe qué? No. Bola de mediocres todos ustedes. Ahí los dejo, ahí se ven. Váyanse al infierno todos. No, Dios no va a hacer eso. Dios es inmutable a su fidelidad. Dios es inmutable a sus propósitos y de que Él va a cumplir la obra de salvación en todos sus escogidos, la va a cumplir. De que Cristo va a regresar, mis hermanos. De que va a preservar su iglesia, la va a preservar. Va a cumplir el Apocalipsis y todo lo que viene ahí, Dios lo va a hacer. Aunque algunos lo tengan por tardanza, Dios es inmutable. Dios lo va a hacer. También le estoy poniendo por ahí Números 23:19. Este versículo pues yo creo que ya lo he escuchado varias veces. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta.
¿Sí? Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. ¿Sí? Dios lo ha dicho, Dios lo va a hacer. ¿Sí? Para que vea, paréntesis, para que vea hasta dónde llegan, y hemos visto durante el estudio de fundamentos, um, la herejía que es que eso de decretar y declarar, lo hemos visto cómo ha afectado en varios atributos de Dios y en varios puntos doctrinales importantes. Afecta bastante eso o blasfema bastante la doctrina bíblica de Dios. Un atributo más, sí, que esa cosa de declarar y decretar va en contra de un atributo de Dios. ¿Sí? Va totalmente en contra. Escuché una cantante cristiana decir, no aceptamos un no por respuesta, Señor. Pues tendrás un diosecillo ahí nomás, ¿verdad? Porque el Dios de la Biblia no es así. El Dios nos va a decir, Dios no va a decir no cuando tenga que decir no y... ¿Qué Diosito tiene? Pero bueno. Dale gracias a Dios, mis hermanos, que conoce al Dios de la Biblia. Esa es la inmutabilidad de Dios en sus propósitos, ¿sí? No van a cambiar, Dios lo va a cumplir, sí o sí. La inmutabilidad de sus promesas. Discúlpenme, mis hermanos, ando un poquito seco de la garganta. La inmutabilidad de sus promesas, mis hermanos. Similar a sus propósitos, ¿sí? Dios siempre va a cumplir lo que ha prometido. A su iglesia, ¿sí? A su pueblo, al mundo idólatra, al mundo pagano. Dios va a cumplir las promesas que ha hecho, ¿sí? Romanos 8:28, todo va a obrar para bien, y Dios es inmutable, y Dios va a cumplir su promesa, que todo va a obrar para bien, siempre, mis hermanos. Esa es nuestra confianza, que toda la promesa que Dios hizo para sus hijos, para nosotros como iglesia, Dios la va a cumplir porque Dios es fiel a sus promesas. Dios es inmutable a sus promesas, ¿sí? A Dios no va a cambiar inclusive por si ese día es más, se lo voy a decir así, si andamos mal, si andamos tibios, el amor de Dios sigue siendo igual. No nos merecemos. Juan 14:2, mis hermanos. Fíjense qué interesante este texto. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Pues voy pues a preparar lugar para vosotros. Si Dios no hubiera determinado algo, Cristo mismo está diciendo, yo los hubiera dicho. Si Dios no hubiera determinado algo, Cristo mismo nos lo hubiera dicho, nos lo hubiera dejado en su palabra. ¿Sí? Ahí lo mismo Cristo lo está diciendo. ¿Sí? Entonces podemos disfrutar, mis hermanos, de todas las promesas, tanto presentes que tenemos como hijos de Dios, como las futuras. ¿Sí? La promesa de salvación, el que de mí viene no lo eche fuera. ¿Sí? Es la promesa de Dios inmutable, el que viene a Él no lo eche fuera, pero el que viene es porque Dios lo trajo. Amén. También tenemos otras promesas de Dios en Juan 10:27-28. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Sí? Promesa de Dios que va a cumplir, que el que es nacido de nuevo verdaderamente, nada lo va a arrebatar de la mano de Dios, inclusive ni nosotros mismos. Amén. Y escucharemos su voz, la voz de Dios, y seguiremos sus caminos. Promesa desde Ezequiel 36. Amén. Aún en la infidelidad de su pueblo, mis hermanos, Dios sigue siendo fiel por amor a su nombre. Malaquías 3:6, creo que también la puse. Amén. Porque yo, Jehová, no cambio, es el texto que leíamos ahorita al principio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Aún y con toda la infidelidad del pueblo, pues Dios es fiel. Dios es inmutable. ¿No voy muy rápido, hermanos? Siento que voy rápido. ¿No? ¿Sí? Ok. Voy despacio. Disculpe, hermano, no sé. De repente sentí que estoy avanzando muy rápido. La inmutabilidad de Dios y su justicia, mis hermanos. ¿Cómo afecta la justicia? ¿Cómo es afectada su justicia por su inmutabilidad? Así como es de paz, mis hermanos, y consuelo, saber que Dios es inmutable, bueno, también debe ser, para nosotros como hijos debe ser de temor también, que Dios es inmutable.
De temor, no miedo, de temor. ¿Sí? Porque el temor es algo reverencial. ¿Sí? El temor es algo de respeto. El miedo es otra cosa muy diferente. De manera que si como hijos de Dios sabemos que Dios es inmutable en su justicia, quiere decir que siempre me va a disciplinar. Que Dios no me va a pasar por alto ninguna. ¿Sí? Y a veces, en consecuencia de esa falta de conocimiento de esto, de la inmutabilidad de Dios, hay cristianos que andan mal. Y como Dios no está haciendo nada, estoy a todo dar, y hasta me subo a servir a Dios, como nadie más sabe, y no está pasando nada, ¿verdad? Pero el que no esté pasando nada ahorita no quiere decir que no vaya a pasar. ¿Sí? Y ahí está el Salmo 50, mis hermanos, que ya lo he recitado ya no sé cuántas veces en 3 semanas. Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Dios es inmutable en su justicia. De la misma manera, debe ser ahí sí de temor y de miedo para el no creyente, ¿sí? Porque Dios no va a cambiar en su justicia. Porque lo que Dios determinó pecado va a ser pecado. Y el día que estén delante de Dios va a ser pecado y no te vas a poder librar de Dios porque te portaste muy bien aquí. No. Dios no le vas a doblar, eso es parte de su impasibilidad. No le vas a doblar el corazón a Dios. Dios no se ve afectado por ningún agente externo. Nada. ¿Sí? Traje el Salmo 50, si me lo pueden poner. No lo puse ahí, ¿verdad? Salmo 50, 21, 22 dice: ¿has hecho todo esto y he guardado silencio? ¿Acaso piensas que soy como tú? Pero ahora voy a reprenderte, cara a cara voy a denunciarte. Ustedes que se olvidan de Dios consideren lo que he dicho, de lo contrario los haré pedazos y no habrá nadie que los salve. Y me traía aquí, no me acordaba. Ahí está, mis hermanos, nadie se va a poder librar de la inmutable justicia de Dios. Recuerden también en ese texto: Dios es lento para la ira, pero grande es misericordia. Amén. Ahora, hablar de la inmutabilidad también desata críticas, ¿sí? Y entre las críticas de la inmutabilidad de Dios nos atacan de que estamos creando un Dios estático. ¿Sí? ¿Pueden poner la siguiente, por favor? Ellos dicen que creamos un Dios estático, ¿sí? Como una roca que no se mueve, que no cambia, no nada. Pero decir que Dios es inmutable no quiere decir que es inmóvil. Son dos cosas muy diferentes. Dios es inmutable, pero es inmutablemente dinámico. Creo que esto sí lo puse, mi hermana, la que sigue, por favor. Amén. Fíjese esa cita de un autor. Dios no cambia, pero Él no es estático, ¿sí? Ni apático, ni está al margen de su creación, o sea, no está lejos de su creación. Dios es dinámico e interactúa con su creación constantemente. Ya vimos eso en la omnipresencia de Dios. La siguiente, por favor, mi hermana. Él es siempre el mismo, pero su relación, y aquí viene una parte muy interesante, pero su relación y su trato con los hombres, quienes son mutables, variará según cómo ellos respondan a Él. ¿Sí? O sea, Dios ya ha determinado, y déjame ver si lo traigo por aquí. No. Sí, Salmo 50, 23, por ejemplo. No sé si lo puse por ahí, mi hermana. ¿No va? Sí, ahí está. Salmo 50, 23 dice: quien me ofrece su gratitud, me honra. Al que enmiende su conducta, le mostraré mi salvación. Lo vemos también en el caso de Nínive. Dios ya ha determinado cómo va a responder a cierto comportamiento del hombre. Si el hombre se arrepiente, yo le ofrezco mi perdón. Si no se arrepiente, ahí va mi ira y mi justicia. ¿Sí? Eso no está invalidando la inmutabilidad, al contrario, la está reforzando. Porque Dios nunca va a cambiar con el hombre que le ignore, con el hombre que no quiera buscar el perdón de Dios. Jamás va a cambiar su respuesta. No va a haber, y eso lo decía mucho mi hermano Carlos, no va a haber ningún testigo de Jehová allá arriba que no se haya arrepentido. No va a haber ningún católico allá arriba que no se haya arrepentido. No va a haber ningún hinduista que no se haya
arrepentido allá en el cielo. Dios no va a cambiar su respuesta al hombre jamás. Jamás. Él ya ha determinado cómo va a responder bajo ciertas circunstancias. ¿Sí? Pero recuerde, y ahí nos regresamos otra vez a los decretos de Dios, ya todo está decretado por Dios. Todo. ¿Sí? Él siempre responderá a las acciones de los hombres de una manera consistente hacia sus atributos invariables. ¿Sí? Él nunca va a contestar en contra de su naturaleza o en contra de sus propios atributos. Amén. Amén. Eso es lo que le está diciendo. Esto no es una contradicción a su inmutabilidad, sino una prueba de esta. Él siempre responderá a las acciones de los hombres de una manera consistente con sus atributos invariables. Ahora fíjense, hay otro ataque que también sufre la inmutabilidad de Dios. Si Dios es inmutable, porque la Biblia dice que Dios se arrepintió. Con ese tipo de preguntas, mis hermanos, lo primero, y ya lo habíamos tocado varias veces, lo primero que debemos de hacer con ese tipo de preguntas es irnos a lo más básico. Ya sabemos que Dios es inmutable. Tenemos mucho texto bíblico que avala que Dios es inmutable. ¿Sí? De manera que para empezar, lo que primero tiene que hacer es, no, Dios no cambia. Lo primerito. Dios no cambia. Hay que ver qué significa que Dios se arrepintió cuando lo encuentres en la Biblia. Porque para empezar, mis hermanos, Dios jamás va a cambiar ni cambiará en relación a la humanidad. Jamás va a cambiar, ni con sus hijos, siempre va a ser lo mismo, Dios como Él ya lo determinó, que es lo mejor. Si somos nosotros, somos el ser humano, los que cambiamos en relación a Él. ¿Sí? Siempre decimos, o hemos dicho algunas veces, ¿por qué? ¿Que dónde está Dios? Ese tipo de preguntas, ¿dónde está Dios? Bueno, Dios no ha cambiado, Dios sigue estando disponible, el que ha cambiado es el hombre. El que se alejó de Dios es el hombre, no Dios del hombre. Amén. Entonces, somos nosotros los que cambiamos en relación a Él. ¿Sí? Ahora recordemos que, y ya lo vimos varias veces, que en los pasajes del Antiguo Testamento, donde habla que Dios se arrepintió, están usando un lenguaje antropomórfico. Ya lo vimos varias veces. Antropomórfico quiere decir que está dando un ejemplo humano, ¿sí? Algo que podamos entender, ¿sí? Como seres humanos. Ya vimos aquel ejemplo, y lo vuelvo a repetir, ¿qué le hace? Aquel ejemplo usual, que la tierra es el estrado de los pies de Dios, ¿sí? Es un ejemplo, un versículo donde se utiliza un lenguaje antropomórfico. Eso simplemente quiere decir que Dios es supremo a la creación. Dios es soberano, está sobre toda la creación, ¿sí? Además que en el hebreo, mis hermanos, la palabra arrepintió, donde la vemos usada en el Antiguo Testamento, regularmente significa más como un dolor. ¿Sí? En resumen, Dios no se arrepiente como nosotros. ¿Sí? Nosotros sí nos arrepentimos, Dios no. ¿Sí? Se está usando un lenguaje antropomórfico y además hay que ver el contexto porque muchas veces quiere decir que Dios sintió dolor. ¿Sí? Pero Dios no se puede arrepentir en el sentido que nosotros nos arrepentimos, mis hermanos. Amén. La impasibilidad de Dios. Sinceramente esto lo aprendí yo también. Cuando estaba estudiando todo lo de la inmutabilidad aprendí este atributo. Muy interesante también. La impasibilidad de Dios, ¿sí? Si le quitamos el quiere decir pasibilidad, ¿sí? Como algo pasible. ¿A qué se refiere el atributo de la impasibilidad de Dios? La siguiente, mi hermano, por favor. Nos referimos a que Dios no es ni puede ser afectado por alguna fuerza externa, ¿sí? Que Dios es impasible quiere decir que no puede ser afectado por ninguna fuerza externa a Él. Nada. A diferencia de nosotros que somos seres pasibles.
o sea que nos vemos afectados por agentes externos. ¿Sí? Que cambiamos nuestra voluntad, perdón, según la influencia externa. Le voy a poner un ejemplo bien común. Cuando va a comprarse una camisa, unos zapatos, o cualquier cosa, o un balón de fútbol, ustedes se ven afectados por la influencia externa que están viendo, ¿sí? Por cómo lo hicieron, qué tan grande está el balón, qué colores tiene, ¿sí? Cómo está la blusa, está más grande, está más chica, cómo está diseñada, los zapatos, dependiendo de lo que estoy buscando, en un buffet. ¿Por qué nos vemos afectados? A lo mejor por el olor de la comida, por la presentación de la comida, ¿sí? Entonces nosotros cambiamos nuestra voluntad según lo que vemos externamente, ¿sí? Inclusive en las relaciones sociales, ¿sí? Sobre todo en la maquila, ¿sí? ¿Cuántas veces sutanito de tal es así, 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 fíjate? Y ya cuando vas y lo conoces, ya uno va con una, con una actitud que no debe de ir, ¿sí? Hasta que uno conoce a la persona, oye, pues, será así contigo, pero conmigo está todo da. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros nos vemos afectados por agentes externos a nosotros. Dios no. ¿Sí? A Dios no. De ahí, de este punto teológico, viene la frase que usamos constantemente: Dios no se mueve por sentimentalismos. De ahí viene, ese es el punto teológico de esa frase que usamos muy constantemente. Dios no se mueve por sentimentalismos. A Dios no lo mueven sus lágrimas, ni las mías. Y se los voy a decir así: ni el dolor de su hijo en la cruz. Ni el dolor de su hijo en la cruz. Si Dios determinó algo, lo va a hacer. Dios no va a cambiar. Por más que le llore, grite y salte y patalee, por más que me venga aquí a orar sin cesar toda una semana por algo, Dios no nos va a mover por eso. Yo no voy a mover a Dios. ¿Se da cuenta? Una vez más, lo del declaro y decreto y todo ese rollo. Otro tributo más que se están echando. ¿Sí? Hay un ejemplo muy peculiar en la Biblia, y es David. Si me pueden ayudar, mis hermanos, les voy a dar un chance, les doy un tiempecito. Vayan preparando 1 Samuel, fue el versículo que les di. 1 Samuel 12, versículos 13, 14, 16, 19 y 20. Qué bárbaros, qué eficientes, mis hermanos. Dios los bendiga. Y visto que Naas, rey de los hijos de Amón, pusieron, creo que les di la cita incorrecta entonces. Voy a hablar de David. No sé si es 1 Samuel 2. No, tampoco creo que sea 2. Bueno, te lo voy a decir. Es cuando peca David, ¿sí? Versículo 13 de algún capítulo de 1 Samuel que no tengo ahorita. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová permitió tu pecado, no morirás. Mas por cuanto a este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Segunda de Samuel. Ok, segunda de Samuel. Sí, aquí yo tenía primera. Segunda. Muchas gracias, mis hermanos. ¿Sí? Dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. ¿Sí? Eso fue lo que Dios le dijo. También el 14, por favor. El que sigue. Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Dios le estaba diciendo a David por el pecadotes que hizo David. ¿Sí? ¿Sí se acuerda de qué punto está hablando la historia de David? Sí, ¿va? Muy bien. Cuando David peca, va el profeta con David y le dice: ya, pues Dios te descubrió tu pecadote, todo eso, y ¿sabes qué? El hijo que te iban a nacer va a morir. ¿Qué es lo que hace David? Versículo 16. Entonces David rogó a Dios por el niño,
Y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Si Dios no se mueve por sentimentalismos, ¿para qué va David y ruega? Si Dios no se mueve por sentimentalismos, ¿para qué venimos a orar? ¿Para qué pongo la petición? Si no lo muevo. Porque yo no sé la voluntad de Dios. Esa es una. Porque yo no sé la voluntad de Dios. Por eso yo vengo y, Señor, si es tu voluntad, como Cristo oró, si es tu voluntad, Señor, te pido por esto. Si es tu voluntad, si no, Señor, esa es la otra. Oramos no para que ellos cambien. Y ese es el problema de muchas iglesias allá afuera. No oramos para que Dios cambie. El problema somos nosotros. ¿Sí? Oramos para que Dios nos ayude a nosotros a estar listos para el no, para el sí también. Porque a veces le regamos después que nos da Dios el sí. Y también para cuando Dios dice, espérate. Para eso venimos a orar, mis hermanos. Para la fortaleza de Dios, para eso ponemos nuestras peticiones. Dios ya las conoce también. Dios ya conoce también lo que vamos a necesitar. De manera que la oración es un regalo para nosotros, mis hermanos. Dios no necesita. Dios no necesita la oración. Es para nosotros. Porque en ese punto de comunión, de intimidad con Dios, es donde Dios nos fortalece, nos ayuda a seguir adelante, nos consuela, nos anima y muchas otras cosas. ¿Sí? Entonces David hizo su parte. Ya con el pecado y todo, pues se arrepintió, ¿eh? Eso sí hay que dejarlo claro. David se arrepintió. Se metió a orar. ¿Cambió el corazón de Dios? Versículo 19. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Versículo 20. Entonces David se levantó de tierra, se lavó, se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Eso se llama aceptar la voluntad de Dios. ¿Sí? Si Dios nos dijo que no, mis hermanos, no estemos aferrados. Porque vamos a caer en pecado. En este caso, pues David ya no podía hacer nada, pues no, pues ni modo, ¿verdad? Pero hay cosas, decisiones, que Dios ya nos dijo que no, y vamos aferrados. ¿Sí? Entonces, si Dios ya dijo que no, levántese, quítese el polvo y siéntese a comer, mire, a gusto. ¿Sí? Con el dolor que traía David, pero Dios preparó esa oración que David duró, Dios lo preparó para esa noticia que le iban a dar, que a Dios ya se le había dado desde antes, ¿va? Pero, ¿qué pasa? Que es de cristianos que caen como, ay, se me fue el nombre, antes de Samuel, el otro profeta que estaba antes de Samuel, no me acuerdo cómo se llama, no, fue aquel que le mataron a sus hijos. ¿Quién? Elí, sí, Elí. Sacerdote. Él cayó del otro lado, al otro extremo de la mutabilidad de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué dijo? Ya terminó que mis hijos tal, pues que Dios haga, ¿no? Y pues Dios hizo. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro corazón? ¿Cuál debe ser lo correcto? Hacer lo que hizo David. Si a veces lo crucificamos a David bien suave cuando hablamos de su pecado, pero a veces no damos ese paso que dio David. Arrepentimiento y orar a Dios por misericordia. ¿Sí? Sin embargo, Dios cumplió su promesa. Dios no se movió por las lágrimas de David. Dios no iba a quitar su... No. Ahora, también hay cosas donde Dios ha determinado que con nuestra oración iba a cambiar las cosas. Pero desde antes Dios lo determinó que cuando tal hermano o tal circunstancia oraran, Dios lo iba a cambiar. Y era necesaria esa oración para que Dios lo cambiara. Pero ya estaba decretado desde antes por Dios. Amén. Un ejemplo que se nos ha sido dado últimamente, mis hermanos, es Pablo. Nos lo hablan ahorita, ¿no? Bástate de mi gracia. ¿No? Ya cuando Pablo recibió esa respuesta, ¿usted cree que siguió orando? Pues no, ya. 3 veces he rogado, ya la tercera Dios me dijo, bástate de mi gracia, pues a seguir adelante, mis hermanos. Aún con toda enfermedad, y vuelvo a repito, es bien fácil decirlo en el púlpito, sí, ya estando allá afuera, en el día a día es lo difícil, ¿verdad? Pero al final, lo que Dios quiere de nosotros, si Dios nos dice aún en la enfermedad, bástate de mi gracia, pues aceptémonos con gozo, mis hermanos, y con gracia, y en su gracia, y ni modo, y a servirle con toda enfermedad. Amén.
La impasibilidad de Dios es la salvación. La que sigue, por favor, mis hermanos. Oh, mira, ya me salté toda esa parte. La que sigue. Ahí mero. La impasibilidad de Dios es la salvación. ¿Sí? Dios no nos salvó, mis hermanos, porque vio algo especial en nosotros. Dios no nos salvó porque vio algo especial en nosotros. Ni su motivante fuimos nosotros, mis hermanos. ¿Sí? Dios nos salva porque vio algo especial en nosotros, ni su motivante fuimos nosotros mismos. ¿Sí? Él mismo en su voluntad y por amor a su nombre. ¿Sí? En la salvación tampoco hubo algo que moviera a Dios. No es porque yo no era menos malo o más malo, como lo quiera ver. No, Dios salvó porque quería salvar. ¿A quién le pareció? Sí, y ahí lo vemos en Ezequiel 36. Es un buen capítulo donde podemos ver, por amor a mi nombre lo estoy haciendo. Se acabó. ¿Sí? Dios ayuda al que no tiene esperanza, movido por su propia voluntad. ¿Sí? No por un sincero acto emocional o de manipulación. Por lo tanto, podemos clamar a Dios sin tener que sobreactuar, tratando de mover a Dios a misericordia, porque Él es misericordia. Dios no es movido a misericordia, Él es misericordia. No necesitamos actuarle, no necesitamos así como que Dios, espérate, no. ¿Sí? Sea sincero con Dios. ¿Sí? No va a moverlo de todos modos. Por último, pero ahí ya me adelanté, ¿sí? Otro ataque, si la inmutabilidad o la impasibilidad es, pues, ¿para qué la oración? Pero es lo que les acabo de explicar, ¿no? O sea, para el por qué oramos, ¿sí? Si quienes necesitan este tipo de motivaciones, y ese es un ataque, ¿sí? Y lo estaba leyendo en un artículo, que atacan la inmutabilidad de Dios porque dice que la oración entonces no es tan motivante, o no es tan, no es tan atractiva si no puedo cambiar entonces a Dios. Quienes necesitan, mis hermanos, este tipo de oraciones, o que la oración sea así, se llama idolatría. Idolatría a sí mismos. Y ese Dios no es el Dios de la Biblia. ¿Sí? Si usted necesita saber que Dios va a cambiar la mano, bueno, pues, o usted quiere orar nomás y Dios va a cambiar las cosas a su favor, pues no. Nuestro motivante debe ser Dios en sí mismo, para su gloria y ser cada día más a su imagen. En conclusión, mis hermanos, podemos confiar entonces nuestra fe, esperanza y conocimiento dependen de última instancia de una persona, de Dios. ¿Sí? Es digno de confianza porque Él es absoluta y eternamente inmutable en su ser, perfecciones, propósitos y promesas. Dios nunca va a cambiar. Amén, mis hermanos.